Kamisaki Kuyaka, Kamisaki Hilata, Parla Siñani. Hoy hablaré sobre la experiencia que tuve con algunos países latinos, específicamente hablando con las personas latinas. Bueno, la primera impresión que me he dado de cuenta que tienen los demás latinos respecto a Bolivia es que Bolivia es un país vulnerable, es un país fácil de hacer bullying, es como el chico buleable de la clase, ¿no ve? Así más o menos es Bolivia. Y un ejemplo claro está pues en el comentario que podrán ver en pantalla. En este tipo de comentarios pues son cosas que pasan, tampoco puedo ofenderme de eso, yo lo tomo por el lado amable, porque los bolivianos tenemos la manía de escoger a los peores para que nos gobiernen, a los peores, entonces es obvio que ocurran esas cosas. Acá nos quedamos con la introducción y comencemos con la experiencia. Perú. Con Perú conocí a la primera persona peruana en mi zona. Había un vecino que venía de Perú. Yo pensaba que todos los peruanos eran como él porque él era más choco, ¿no? Gringo. Entonces para mi mente, de mí, todos eran gringos. Pero pasaron unos años y una de mis primas se casó con un peruano. Y pues él era como nosotros, ¿no? Como nosotros, igualito. Entonces ahí me di de cuenta que los peruanos de la sierra con los bolivianos del altiplano somos iguales, demasiado iguales diría yo en muchos aspectos. Es por eso que hay problemas culturales, ¿no? ¿Qué país ha inventado ese ritmo? Me está robando el ritmo, así dicen algunos bolivianos, o tal vez varios. Entonces, pero no nos damos de cuenta de que esos ritmos andinos vienen pues desde antes, desde la época incaica, desde esa época vienen esas cosas. Entonces, desde los aymaras, ¿no? Por esa razón las músicas pueden ser iguales. Y no solamente con Perú, también esto ocurre con Ecuador. Entonces yo desde esa manera, desde ese punto de vista, lo veo ese aspecto. Entonces, como yo conocí a ese vecino, yo le veía a todos los de Perú como personas buenas y todo eso. Pero siempre hablaban, ¿no? Mis familiares de que son malos, son rateros y todo eso. En ese aspecto yo no podía decir nada porque tampoco tuve una experiencia directa. Pero de todos modos sí tuve algo de miedo. Y ese miedo se fue cuando yo viajé al lago Titicaca y pasé a la frontera con Perú. Pasamos a pie con mis primos y en ahí sí sentí algo de miedo. Es que sentía, no, pues así como dicen que son rateros, se van a robar, ¿no? Entonces apenas pasé la frontera ya estaba con ese miedo en mi mente. Ya me van a robar, ya me van a robar, así decía. Entonces, cuando pasé, no pasó nada, todo estaba tranquilo. Entonces me di de cuenta que no es tan grave la cosa como nos pintan. Pero eso cambió definitivamente cuando viajé a Argentina. Ahí sí conocí a los malos peruanos. Ellos aterrorizaban la villa, entonces se tenía miedo y se sentía. Yo sí vi cómo dispararon a una persona sin miedo, no hay fin a su vida. Desde el primer día que llegué a la villa pasó eso, pues, ya no quería salir yo a la calle, tenía mucho miedo, ¿no? Entonces ahí conocí a los malos peruanos y en ese momento pude entender a mis familiares por qué tienen ese rencor, ¿no? Porque realmente aterrorizaban a la villa. Eso era debido al narcotráfico, ¿no? Entonces era terrible. Pero como les voy diciendo, es así. Hay personas malas y buenas en cada país. Estando en Argentina, tuve la oportunidad de ir al mar. Entonces, en ahí me di de cuenta que muchos nos confunden a los bolivianos con los peruanos. Entonces, cuando yo fui al mar, fui a Mundo Marino, estaba caminando yo por la playa, entonces se me acerca un argentino y me dice, ¿qué tal el ceviche? Me habla de lo grande que es la culinaria peruana.
es rudo, eso hay que reconocer. Me habló entonces sobre ese tema. Yo escuché y al final sonriente dije, soy boliviano. Entonces, esa experiencia que tuve, ahí me miré, ¿no?, al espejo, pues tendré siempre cara de peruano o así. Pero igual, lo tomé por el lado amable. Son cosas que pasan. Bueno, ahora hablemos de Argentina. Bueno, Argentina yo lo veía más que todo antes como gente orgullosa, gente alarde, ¿no? Porque así eran los jugadores argentinos que venían a Bolivia y que vienen. Entonces en su discurso en la radio hablaban de forma sobrada, decían muchas cosas, ¿no? Los deportistas hablaban de la altura y tantas cosas. Entonces yo decía, pucha, todos los argentinos son así. Pero cuando ya fui a Argentina, estaba muy equivocado, porque ahí sí conocí lo que es un argentino, cómo es la persona argentina. En ningún momento sentí esa especie de discriminación. Entonces yo me di cuenta que sí, son muy buenas personas, realmente muy buenas, porque por ejemplo, mi hermanito ha nacido en Argentina y tenía complicaciones de embarazo mi mamá. Entonces si el parto hubiera sido aquí en Bolivia, mi mamá y mi hermanito no estarían ahorita con vida. Pero al ser el parto en Argentina, ellos lo han atendido bien, sin importar que es extranjero. Ellos no han preguntado, no han dicho, ay, no, es morenito, no le podemos atender. Lo han atendido bien. Entonces él está con doble nacionalidad ahorita, y cuando va a la embajada o al consulado argentino aquí en Bolivia, le tratan bien. Ahí aprendí que los argentinos aman a su gente. Al principio yo, por ejemplo, no me agradaba Messi, no me agradaba el Kun Agüero, pero ya al ver en las redes sociales, al seguir a algunos youtubers, pues cambié de opinión. Ahora pues yo los apoyo a ellos, ¿no? Son buenas personas, realmente ellos sí se quieren entre ellos, muchos se apoyan. Entonces eso es lo que me dejó impactado de Argentina. Y además eso es cierto, porque si no sería así, pues no habría, la mitad de mi familia no estaría en Argentina. Es así de sencillo. Como el trato es allá mucho mejor en cuanto a los talleres de costura y otras cosas por parte de los argentinos, la mitad de mi familia vive allá y no piensa volver a Bolivia. Es por eso, pues el trato es mucho mejor. Entonces, así es Argentina. Algo que sí un poquito me dejó ahí confundido es que con los argentinos que pude hablar, admiran mucho a Evo. Entonces yo dije, pucha, dicen, Evo ha sacado adelante a Bolivia y todas esas cosas hablan, ¿no? Y yo en mi mente cuando me decían eso pensaba, no mames, porque si sería así yo no estaría trabajando en una villa de Argentina. Pero bueno, ya me callaba, ¿qué voy a hacer? Después también tuve un choque cultural en Argentina. Entonces una vez fui a una fiesta. Entonces ahí el dueño del local, o el que trabajaba en el local, no sé muy bien, era un argentino y pues nos saluda con un beso en la mejilla. Y cuando me saluda a mí yo dije, pucha, no, dije, ¿qué es esto? Porque me sentía, ¿cómo decirlo?, raro, ¿no? Nadie me había saludado con un beso en la mejilla hablando de varones. Entonces yo decía, pucha, yo soy macho dentro de mí, ¿no? Pero ya. Y ahí luego me enteré que ellos se saludan así, pero para mí fue raro la primera vez. También algo que me dejó sorprendido en Argentina fue el amor que tienen al fútbol. Realmente allá sí se vive el fútbol. Lo vi en carne propia, lo viví o lo vi, no sé cómo, lo vi pero directamente. Entonces, había una fiesta, como les dije, que me invitaron. Esa fiesta era en un club, en el local de un club argentino. Estaban entonces ahí haciendo la fiesta mis familiares. Mientras ellos estaban haciendo la fiesta, al lado estaba una pequeña cancha
donde estaban jugando niños. Entonces yo en mi mente está Messi, Maradona, entonces yo por casualidad me pongo a ver la cancha. Entonces en la cancha vi jugar niños de 8, 9, 10 años, 7 más creo que había, si no recuerdo mal, y jugaron de forma profesional. Realmente fue increíble eso. Yo me quedé admirado, impactado. ¿Qué es esto? Decía, ¿no? Porque era increíble la forma en que ellos jugaban. Sus mamás, cómo les reñían cuando se equivocaban. Su pasión era enorme. Y en ese momento me di de cuenta de que Argentina está muy lejos en el fútbol. Si Bolivia gana en La Paz, Argentina, es por casualidad o por milagro, o es que el equipo argentino ha tenido tanto miedo a la altura que por eso han perdido. Pero vio lo que vi su nivel, no es posible que gane en este momento Bolivia con lo que hacen sus preparaciones de jugadores en comparación a Argentina. Por eso esas victorias yo lo tomo como milagros o accidentes, nada más, no que ha sido algo real. Para terminar la parte de Argentina, pues en Argentina yo soy hincha de Vélez Sarsfield. Chile. Bueno, como muchos sabrán, ¿no? Hay más que todo muchos bolivianos que odian a los chilenos por temas de la guerra y todo eso. Por mi parte, yo no tengo ningún resentimiento porque esa lógica está equivocada. Porque todos los países le han quitado territorio a Bolivia, todos sus vecinos. Entonces, si seguimos esa lógica, deberíamos odiar a todos nuestros vecinos porque todos nos han quitado territorio. No importa si es diplomáticamente o por guerra, nos han quitado. Entonces, viendo esa lógica, yo no tengo ese resentimiento que nos inculcan desde la escuela hacia Chile. Entonces es una política que desde más antes, ¿no? Desde los gobiernos antiguos, a los niños desde las escuelas les enseñan ese odio, ¿no? Que algún día vamos a recuperar y todo eso. Pues con lo que tiene Bolivia ahora, con lo mal que elegimos a nuestros dirigentes, presidentes, alcaldes, eso es imposible. Entonces yo no lo veo desde ese punto de vista. Como les dije, hay personas malas y buenas en cada país. Tuve la oportunidad de tener un estudiante de Chile. Estaba dando clases en un instituto en la ciudad, entonces un día se me acerca un estudiante y me dice, quiero que me enseñes de forma privada. Entonces, mientras me dice eso, ella me cuenta que es de Chile y todas esas cosas, ¿no? Y yo me alegré, ¿no? Porque ahí va a probar lo que yo pensaba, que decía sí, realmente yo no tengo ese resentimiento, porque yo siempre pensaba así. Entonces cuando hablé con ella, le empecé a dar clases, se confirmó de que sí realmente pienso así, que no tengo yo una especie de resentimiento. Yo tengo resentimiento con los expresidentes de Bolivia y con nosotros mismos porque elegimos mal a nuestros gobernantes. Entonces, pero no con las otras personas. Son ciudadanos, las cosas políticas no deberían afectar en las relaciones humanas que hay entre países. Esas son cosas que pasan, decisiones e intereses de pocas personas que nos hacen pelear entre todos. Ahora vámonos a Paraguay. Mis primos siempre se alababan, ¿no? De las mujeres de Paraguay, que son bonitas, que son hermosas, ¿no? Siempre hablaban de eso. Y cuando fui a Argentina sí pude ver que las paraguayas sí son como mis primos decían, ¿no? Son muy bonitas, hermosas. Entonces tuve la oportunidad también de conocer a un nieto de paraguayo en la universidad. Entonces aprendí mucho de esa persona. Siempre le escuchaba yo a ese nieto de paraguayo. Me decía que él era nieto de uno de los prisioneros de la guerra del Chaco. Eso me contó. Yo ahí me di de cuenta, pucha, la guerra es triste,
cualquier guerra civil es triste. La gente, claro, ay, vamos a defender a nuestro líder y todo eso, pero las consecuencias pagan aquellas personas que no tienen nada que ver con el conflicto. Entonces él me contaba su situación, algunas cosas de su vida. Yo le prestaba atención porque el hermanito que tengo seguramente en el futuro va a tener una situación similar a él. Entonces, como él me contaba sus problemas, cómo se sentía, entonces yo lo escuchaba porque en algún momento lo que estaba aprendiendo de él me iba a servir para poder ayudar a mi hermanito. Esa amistad tuve con él y por eso, por ahora, para mí el paraguayo está relacionado con mujeres hermosas, personas inteligentes y trabajadoras. Yo lo veo así. Tampoco tuve más relación con otros paraguayos, pero yo lo veo de esa manera. Bueno, vamos a pasar ahora a Brasil. El país rey del fútbol. Brasil es Brasil en cuanto al fútbol, eso todos lo saben, todo el mundo lo sabe. La primera experiencia, por así decirlo, que tuve con Brasil fue cuando uno de mis amigos, cuando estaba en primaria, me mostró el álbum del Brasileirão, no sé si se llamaba esos años Brasileirão, pero me mostró el álbum de una liga, estamos hablando, ¿no ve? De una liga de fútbol, ni siquiera del mundial, y me quedé admirado por las figuritas, y solamente porque me gustó el escudo y la camiseta, me hice hincha de Botafogo, ¿no? Entonces daría en Brasil, apoyaría a Botafogo, entonces, solo por el escudo. Aunque también ahora, un año creo que han contratado a un jugador japonés, digamos, un punto más a favor, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, para mí, todos los brasileños eran como Ronaldinho. Pero estaba equivocado porque cuando viajé a Pando, tuve la oportunidad de estar en la frontera con Brasil. Pasé a Basilea y pude ver cómo es Brasil, ¿no? Un poco cómo es la cultura. Y sí hay una diferencia grande al pasar la frontera. No es como en el caso de Perú. Pasas la frontera, Bolivia nomás parece, ¿no? Y cuando ellos deben venir al lado boliviano, no, Perú nomás parece, lo mismo. Entonces, en cambio, cuando de Brasil sí se notaba la diferencia. Y la diferencia estaba en lo que hacían los jóvenes. Mientras mis amigos se fijaban en el supermercado, yo más que todo cuando viajo me fijo en lo que hacen los jóvenes y los niños, porque lo que ellos hacen es lo que refleja la cultura de ese país. Entonces en el lado boliviano en la plaza, en el parque, pues estaban ahí los bolivianos paseando, jugando, así, ¿no? Divirtiéndose. En el lado brasileño, en cambio, había una cancha y estaban jugando los jóvenes. Jugando, estamos hablando de un lugar alejado de Brasil, no estamos hablando de Sao Paulo, nada, de un lugar lejano que es Basilea. Estaban practicando fútbol los jóvenes. Entonces se les salió el balón y nos dijeron, pásame el balón. Y yo me sentí alegre, ¿no? Tal vez algún futuro genio del fútbol le pasé el balón. Entonces, ahí me di de cuenta que por eso también Brasil es Brasil. Si están jugando fútbol todos los días, y en el lado boliviano, no, obvio pues que no le vamos a ganar. Son ilusiones a veces que nos venden los periodistas, cosas falsas. Entonces, después ya pasaron los años y también tuve la oportunidad de tener una estudiante que era hija de un brasileño, ¿no? Entonces hablé con su papá y fue una conversación amena, fue divertido. Lo que él decía me parecía que es bueno, ¿no? Buenas personas. Bueno, ahora pasemos a Ecuador. Con Ecuador no tuve una relación profunda, ¿no? Como los demás países, pero con lo poco que pude voy a mostrar algunas 2 ocasiones, por así decirlo, que tuve una experiencia con ecuatorianos. La primera fue en el prefacultativo de la universidad. Conocí un muchacho que decía ser de Ecuador, ¿no? Y sí, no me di de cuenta, ¿no? No es diferente, sigue siendo igual a los de Bolivia, ¿no? Sí, entonces tampoco le di mucha importancia por esa situación. Antes de eso también sí tuve una oportunidad porque estaba en un programa de intercambio intercultural
donde nos preparaban para relacionarnos con otros países, ¿no? Y entonces había una videoconferencia que estaban los indígenas de Estados Unidos, indígenas de Ecuador, indígenas de Bolivia. Entonces el moderador de la videoconferencia nos presenta, ¿no? Aquí están los indígenas de Bolivia, y ahí están los indígenas de Ecuador. Entonces en ese momento yo me atonté y no dije nada, les cuento, ¿no? No pude decir nada, falta de experiencia. Entonces ya, esa experiencia también tuve con Ecuador. Algo curioso que me comentó un amigo que estudió en Colombia, me comentó que en allá al boliviano lo confunden con un ecuatoriano, y él me contó porque a él le decían, dice, ecuatoriano, no boliviano. No sé si será cierto, pero eso él me comentó. Entonces, como dije al principio, hay similitudes entre esos tres países, Perú, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, perdón, por el tema del Incario, de los reinos aymaras, por esas cosas. Entonces, es lógico. Continuemos con Venezuela. Bueno, Venezuela. Desgraciadamente, tristemente, Venezuela ha elegido hace años a un mal presidente. Tal vez lo han hecho por temas de liberación social, pero han dejado sus manos en una persona muy mala. Y Dios se apiade de Venezuela, porque su situación es crítica, muy triste. Realmente no quisiera estar en el zapato de ellos. Entonces, ese trastorno político que está pasando en Venezuela ha hecho que las personas salgan de ese país, ¿no? Y se vayan a otros países a emigrar. Y Bolivia no es la excepción. Han llegado venezolanos, incluso a la ciudad donde vivo, El Alto. Hay muchos venezolanos, ¿no? Entonces ahora estamos en El Alto, estamos inundados de peruanos, venezolanos y alguno que otro asiático, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Han llegado y yo siempre les ayudo, ¿no? Cuando puedan, alguna limosna doy. ¿Por qué? Porque yo sé que es ser inmigrante. Cuando fui inmigrante en Argentina, ellos me trataron bien. Entonces eso de mí se ha grabado aquí en mi corazón. Me han tratado bien a mi hermanito. Mi hermanita ha podido conseguir trabajo allá en Argentina. Entonces yo sí, de esa parte, cuando ya vi cómo es Argentina, cómo tratan a los bolivianos, se me quedó aquí grabado en mi corazón. Entonces, cualquier extranjero que vea pues y esté en crisis, yo trato de poder ayudar con lo que pueda. Entonces ese problema que ha pasado en Venezuela me dio la oportunidad a mí de conocer a un pana venezolano. En un trabajo lo conocí en las profundidades de La Paz, ¿no? En Yungas. Conocí, nos hicimos panas, y al conocerle a él, me di de cuenta del horror que trae el socialismo, Realmente lo que él me contaba, su situación, porque me contaba llorando, no me contaba, no, con rencor, llorando. ¿Por qué está haciendo un docente universitario? ¿Qué está haciendo esa persona trabajando en un lugar como Yungas, que tiene la carretera más peligrosa que hay en Bolivia? ¿Qué está haciendo alguien en un lugar así? Uno como paseño, digamos, a Yungas es normal, va, pues es su tierra, entonces está acostumbrado. Pero imagínense para un extranjero cómo es esa situación. Entonces realmente ahí me di cuenta de lo que es el socialismo, de lo malo, porque alguien no se va a salir de su casa, de su país, a ir a otro país donde no conoce a nadie, dejando lo bueno que es su país para ir a lo malo. Uno va a otro país para escapar de lo malo de lo que es su país. Entonces yo siempre cuando hablo con mis primos, ¿no? Ay, no, Bolivia está bien con el presidente, me dicen. ¿Por qué estás entonces en Argentina? Es que has huido de lo malo que es Bolivia. Lo mismo es entonces en el tema venezolano. Realmente está mal, por eso la ha venido.
y ojalá que algún día tenga la oportunidad de tener un almuerzo con ese pana, ¿no? Se va a dar, tal vez Dios lo quedará. Y también algo interesante que pasó en el Alto con esa mezcla cultural que está generando Venezuela en toda Latinoamérica fue cuando un venezolano se casó con una persona del pueblo de mi mamá. Entonces yo cuando me enteré eso, ¿no? Es como decir ahí ya con una indígena, por así decirlo. Entonces yo me imaginé en mi cerebro, ¿no? Falta que aparezca la Aymara con acento venezolano, tampoco, no sé cómo imaginarme de eso. Esa es mi experiencia con los hermanos latinoamericanos, con los países que pude relacionarme. Espero tener la oportunidad, sé que Dios me lo dará, de conocer a más latinoamericanos de otros países. Hasta el siguiente vídeo. Hikisinkama, Ilata, Hikisinkama, Cuyaca.